Bueno, ahora sí, muy buenas con todos. Ya vamos a empezar la ayudantía previo a la lección. Tenemos este ejercicio que vemos en pantalla. Vamos a comenzar leyéndolo. Dice, el sistema de tuberías mostrada en la figura fluye agua a 20 grados, cuyo caudal de entrada es de 2 pies cúbicos por segundo. El flujo de entrada se divide para salir por las secciones 2 y 3, las cuales están abiertas a a la atmósfera. Dice, la sección 2 tiene un ángulo de inclinación de 34 grados. Ya, dice, asuma que todas las tuberías tienen 3/4 de pulgada de diámetro. ¿Cuál sería el torque resultante que actúa en la intersección de tuberías? Considere que la longitud uno, 2 y 3. Bueno, que la longitud 1 es 6 pies, longitud 2 3 pies y longitud 3 4 pies. Y que la velocidad promedio de la sección 2 es 2,3 pies por segundo. Tenga en cuenta que el sistema se encuentra estático. Está en equilibrio de fuerza, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a anotar los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que la longitud 1 es de 6 pies, la longitud 2 es de 3 pies, la longitud 3 es de 4 pies. Que los diámetros uno, 2 y 3 es de 3/4 de pulgada. O sea, diámetros iguales para todo. Nos da también la velocidad promedio en la sección 2, que es de 2,3 pies por segundo. La velocidad 3 bueno, la podemos determinar. Bueno, no nos la dan directamente. Bueno, ahora bien, ¿qué más nos dan? Caudal de entrada. Vamos a anotarlo por acá arriba. Es de 0,02 pies cúbicos por segundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Un ángulo de 34 grados por acá. Ángulo 34 grados. Vamos a sacar el área. En este caso, el área uno, 2 y 3 van a ser iguales por el sencillo motivo de que tienen el mismo diámetro. Entonces, para no estarnos complicando a cada momento, estar calculando las áreas, vamos a sacarlas de un primer instante. Entonces, nosotros sabemos que área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Entonces, área es igual a pi cuartos del diámetro, que es 3/4. Ok, pero nosotros, ¿cómo transformamos? Porque estamos utilizando pies, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos de pulgadas a pies, muchachos? ¿Alguien que desee participar? 3/4 de pulgada a pies, ¿cuánto es? A ver. Nosotros sabemos que 12 pulgadas es un pie. Entonces, lo que debemos hacer es dividirlo para 12. Entonces tenemos de esta forma. 3/4 multiplicado por 12 pulgadas es un pie. Entonces, esto va a ser igual a 0,0625. Yes. Yep. Entonces, esa va a ser nuestro diámetro, 0,0625 al cuadrado. Entonces, el área va a ser igual a ese valor al cuadrado por pi cuartos, dando un resultado de 3,07 por 10 a la menos 3 pies cúbicos. Yep. Ahora, ¿qué podemos determinar?
la velocidad 1. ¿Por qué? Nosotros tenemos un caudal de entrada, ¿verdad? Por aquí viene un caudal y luego por acá se reparte, ¿no? En un cierto porcentaje para arriba y otro porcentaje hacia abajo. Pero nosotros conocemos el caudal en este punto. Así que tan sencillo como decir que caudal, bueno, el caudal 1, que es el de entrada, es igual a área 1 por velocidad 1. Entonces, ¿cuánto va a ser la velocidad 1? La velocidad 1 es caudal 1 sobre área. Entonces, velocidad 1 igual a caudal sobre área. El caudal era 0,02 sobre 3,07 por 10 a la menos 3. Entonces, la velocidad en 1 es 0,02 sobre el otro valor, dando un resultado de 6,52. 6,52 pies por segundo. Ya, ahora tenemos ese valor de allí. Nos hace falta, bueno, yo les pregunto a ustedes por qué yo no puedo hacer la misma relación aquí, decir, bueno, que diga velocidad es igual a caudal sobre área. ¿Por qué no puedo hacer aquí o acá? Bueno, yo no puedo hacer porque el caudal se reparte en estos dos sentidos, así que no podríamos decir que dicho caudal va a mantenerse constante. Bueno, ahora vamos a hacer la parte de lo que nos pide el ejercicio. Dice, ¿cuál sería el torque resultante que actúa en la intersección de las tuberías? Pero antes de hacer ese procedimiento, nosotros debemos determinar la velocidad 3. Ya, entonces nosotros aplicamos conservación de masa y decimos lo siguiente. Decimos que la sumatoria de las entradas del flujo másico es igual a la sumatoria de las salidas del flujo másico. ¿Ya? En este caso, pues asumiendo pues que el sistema es incompresible, vamos a escribirlo por acá. Consideración. Ya, esto de aquí que vemos en pantalla, esto solo se puede aplicar cuando es flujo incompresible. ¿Qué quiere decir flujo incompresible? Que la temperatura no varía. Que diga, la densidad no varía en el fluido. Que la temperatura es constante, en otras palabras. Ya. Flujo estable. Flujo estable es cuando la distribución de velocidades, que en la realidad debería ser así. Ah, no, perdón. El flujo estable quiere decir que el volumen que observamos en pantalla siempre se va a mantener lleno, no va a variar. Ya, lo que nosotros llamamos como flujo uniforme es lo que estaba mencionando en antes, que es cuando en la realidad la distribución de velocidades es de esta forma, cuadrática, pero nosotros asumimos que es un rectángulo. Ya, entonces la velocidad promedio va a ser constante. Bueno, ahora volviendo al tema, la de conservación de masa, tenemos la igualdad de los flujos másicos. Entonces, ¿qué tenemos como entrada? Tenemos caudal 1 y tenemos de salida el caudal 3 y caudal 2. Entonces, flujo másico es ρ por caudal 1 igual a ρ caudal 2 más ρ caudal 3, ¿verdad? Habíamos dicho que el flujo es incompresible, por tanto las densidades simplemente se cancelan. Y nosotros sabemos que caudal es área por velocidad, área por velocidad y área por velocidad. ¿Ya?
Simplemente pongo área por el sencillo hecho de la asunción que dijimos acá arriba de que las áreas iban a ser iguales. Así que vamos a decir que área es esto. Entonces de nuevo vamos a hacer lo mismo, simplificamos, simplificamos, simplificamos. Y decimos que la velocidad 3 es la que nos falta. Es la velocidad 1 menos la velocidad 2. Entonces, ¿qué resulta de esto? 652 menos 2.3. Menos 2.3. Entonces, la velocidad 3 va a ser igual a ese valor que da 4.22 pies por segundo. Yep. Ahora con este valor vamos a proceder con nuestros cálculos. Voy a hacer esto acá. No, ahí se ve bien. Ya. Ahora vamos a hacer la sumatoria de momentos. Entonces decimos que la sumatoria de momentos externos va a ser igual a la sumatoria de las salidas de el flujo másico multiplicado por la velocidad y la distancia. Porque básicamente lo que nosotros llamamos momento o torque es fuerza por distancia. En este caso, esto de aquí es lo que nosotros llamamos fuerza y lo de acá la distancia. Ya, entonces tenemos acá menos la sumatoria de las salidas MVD. Ya, entonces tenemos que la sumatoria de los momentos externos, en este caso vamos a poner M sub 0, va a ser igual a, nosotros vamos a considerar el momento en, el, en la intersección de las tuberías, dice. Ya, entonces vamos a considerar aquí el momento. A ver, en este sentido va a ser el llamado M sub 0. Ahora bien, es lo que hemos escrito acá abajo. M sub 0 y vamos a considerar que antihorario es positivo. Ya, antihorario positivo. Entonces, bueno, básicamente lo que es en este punto, ¿no? Si analizamos la velocidad 1, flujo másico 1, velocidad 1, distancia 1, se va a anular porque no hay distancia, sencillamente. Ya, ahora de las salidas tenemos, o sea, de las entradas no tenemos nada. A ver, puse salida con salida, qué raro. Acá debería ser entrada, ¿no? Sí, entrada. Ya, habíamos dicho pues que en entradas no tenemos nada porque si nosotros analizamos aquí no hay distancia, sencillamente. Ahora, las otras distancias, ¿cuáles son? Ya, la distancia L3, porque este de aquí, esta velocidad para acá, va a generar un momento en este sentido, ¿verdad? Ya, y la otra velocidad es la que se encuentra acá abajo. Pero nosotros debemos sacarle este valor perpendicular hacia acá, ¿ok? Para que así nosotros podamos calcular el momento más sencillamente, así como aprendimos en estática. Bueno, entonces sería sacarle la velocidad, en este caso sería el coseno, ¿verdad? Coseno de alfa. Ok, entonces tenemos lo siguiente. O bueno, más que velocidad sería el L2. L2 coseno de alfa. Ya, ahora sí. Ya.
Ahora no es coseno, es seno. Me estoy confundiendo. A ver, ya, es seno porque el ángulo está pegado al eje X, ¿ok? Entonces por eso es seno. Ya, ahora sí, sigamos. La sumatoria de las salidas del flujo másico, velocidad, distancia va a ser igual a L3. Bueno, hay que ver pues el sentido primero. Este va para acá, entonces eso genera un torque antihorario. Este sería positivo L3. Vamos a ponerle el signo adelante. Más L3 de flujo másico 3 por velocidad 3. Más el otro, en cambio el otro hace en sentido horario, ¿no? Y nosotros estamos considerando que horario es negativo, así que sería menos L2 seno del ángulo. Y aquí sería flujo másico 2 por velocidad 2. ¿Ya? Bueno, finalmente esto se va a hacer negativo. Negativo. Ya. Yep. Entonces tenemos que M sub 0 es igual a L3, densidad por caudal 3, velocidad 3. Acá es menos L2. Lo mismo, densidad, caudal 2, velocidad 2, solo que este es con seno del ángulo. Caudal es área por velocidad. Como tal no tenemos los caudales 2 y 3 expresados. Podría haber sido buena idea haberlos determinado. Pero bueno, vamos a escribir nuevamente. Sería L3 ρ área. Bueno, el área es la misma. Por velocidad 3 al cuadrado menos L2 ρ área por velocidad 2 al cuadrado seno del ángulo. Yep. Entonces finalmente M sub 0. M sub 0 es L3, habíamos dicho que era 4 pies. Densidad del agua nos dice que es de... No nos dice la densidad del agua, pero es de 1,94 slug pies cúbicos. Así siempre la ponen. Pero en este caso no lo dicen. Agua a 20 grados. Bueno, vamos a decir que la densidad es 1,94 slug por pie cúbico. Siempre se expresa en slug la densidad en el sistema inglés. Bueno, entonces ponemos 4 por 1,94. Área es 3,07 por 10 a la menos 3. Bueno, creo que lo pienso, podríamos haber hecho factor común antes de estar operando, ¿no? Primero densidad área, L3 V3 al cuadrado, menos L2 V2 al cuadrado, seno del ángulo. Ya, ahora sí, para no estar escribiendo tanto, 1,94 por 307 por 10 a la menos 3. Longitud 3 es 4, velocidad 3, 422 al cuadrado. Longitud 2 es de 3, velocidad 2 es de 2,3 al cuadrado, seno de 34, ¿no? Yep, entonces M sub 0. Nosotros metemos todo esto, va a salir 1,94, 307 por 10 a la menos 3. 4,422 al cuadrado, menos 3 por 2,3 al cuadrado, seno de 34. Sale 0,371.
371 sería libra fuerza por pies. Yep, en este caso nos da un valor positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tomado correctamente nuestra convención de signos, así que el momento se va a presentar de esta misma forma. Entonces vamos a decirle que es el momento presentado de esta forma en sentido antihorario. Bueno, entonces de esa forma se realizaría este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Si no, para continuar al siguiente ejercicio. Bueno, al parecer no hay preguntas, así que vamos a continuar al siguiente ejercicio. Dice, entra agua verticalmente y de manera estacionaria a razón de 35 litros por segundo al rociador que se muestra en la figura, el cual tiene brazos desiguales y áreas de descargas distintas. El chorro más pequeño tiene un área de 3 centímetros cuadrados, ya nos dan el área. Vamos ya escribiendo, pues este vamos a ponerle 1 y este vamos a ponerle 2. Entonces dice el área de descarga más pequeña, o sea, básicamente el área 1 es de 3 centímetros cuadrados y una distancia normal. ¿Qué es eso de distancia normal? Esta distancia que se ve aquí, que nos va a servir para el brazo de palanca. Entonces vamos a ponerle distancia 1 de 50 centímetros. Y luego nos dice que el área 2 de la descarga más grande es de 5 centímetros cuadrados. Y una distancia normal de 35 centímetros. Asumiendo que ambas salidas fluye el mismo caudal y despreciando cualquier efecto de friccional, determine. Bueno, ¿a qué se refiere este efecto friccional? Nosotros cuando tenemos presente este momento, también existe un momento contrario que es el momento de fricción. De hecho, acá también despreciamos dicho momento friccional. Pero en realidad, como nuestro momento se dirige en sentido antihorario, va a haber un momento de fricción en el sentido horario. Ya, pero bueno, en estos dos casos hemos despreciado ese momento. Ustedes, si en algún ejercicio les ponen que existe un momento de fricción, simplemente lo dibujan para el lado contrario al cual se va a mover nuestro momento que vamos a calcular. Bueno, entonces primero lo primero, vamos transformando. Tenemos caudal es igual a 35 litros por segundo. Ya, nosotros para transformar de litros a metros cúbicos debemos dividir para 1000. Ya, por tanto, esto de aquí va a ser igual a 0,035 metros cúbicos por segundo. Vamos a, a transformar estos otros parámetros. Sería 35 centímetros, es 0,35 metros. 0,50 metros y 5 centímetros cuadrados son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y acá lo mismo, 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Por qué por 10 a la menos 4? Porque nosotros que sabemos que un centímetro cuadrado, acá son 100 centímetros y acá es un metro, ¿ok? Entonces esto se le da al cuadrado para finalmente quedan 10.000, ¿no? Sobre 10.000, que es lo mismo que decir por 10 a la menos 4. Ya, denme un momentito que me están tocando la puerta. Ya ven. Bueno, entonces continuando con el ejercicio,
ya determinando estos parámetros de aquí, podemos determinar las velocidades de salida, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la velocidad, bueno, dice que asumamos el mismo caudal, entonces sería que la velocidad 1 es caudal sobre área 1, entonces velocidad 1 va a ser igual a 0,035 sobre 3 por 10 a la menos 4. Y esto de aquí nos da un resultado de 58,33 metros por segundo. Ahora también vamos a calcular la velocidad 2, sería caudal sobre área 2. Por tanto, la velocidad 2 va a ser 0,035, no, sí, 0,035 por el caudal, dividido para el área 2, que sería 5 por 10 a la menos 4. Bueno, en este caso, si hacemos esa operación, nos va a salir 35 metros por segundo. Ya, entonces ya tenemos los parámetros iniciales, que sería área, velocidad y caudal. Ahora, ¿qué debemos determinar? Debemos determinar el caudal de salida, porque nosotros tenemos el caudal de entrada. A ver, no. Aquí creo que hice un pequeño error, porque estoy asumiendo, este es el caudal de entrada, así que estaría mal estas operaciones. Así que vamos a borrar esto. Y esto de aquí, en realidad, a ver, esto de aquí sería caudal de salida, ¿ya? ¿Por qué no el de entrada? Porque sencillamente entra por aquí el caudal, porque se supone que esto es un aspersor, ¿no? No dice que sea un aspersor, pero en este punto entra un caudal de entrada. Pero eso no quiere decir que los caudales vayan a ser igual, pese que aquí lo dice, por eso me equivoqué. Bueno, entonces tenemos que hacer conservación de masa. Conservación de masa. Ya. ¿Qué dice la conservación de masa? Que la sumatoria de las entradas del flujo másico va a ser igual a la sumatoria de las salidas del flujo másico. Ya. Ahora bien, ¿qué tenemos de entrada? Habíamos dicho que el caudal de entrada es densidad por caudal de entrada. Y ahora bien, ¿qué tenemos de salidas? Tenemos dos. Tenemos una y tenemos dos. Entonces sería dos veces densidad caudal de salida. ¿Ya? Aquí nos dice, asumiendo que por ambas salidas fluye el mismo caudal, pero eso no quiere decir que sea el caudal que nosotros estábamos escribiendo acá al lado derecho. Ya, entonces nosotros por este lado simplificamos densidad con densidad y tenemos que el caudal de entrada es dos veces el caudal de salida. Por tanto, el caudal de salida va a ser igual al de entrada, que es de 0,035 dividido para 2, dando un resultado de 0,0175 metros cúbicos por segundo. Ya, este sí sería nuestro caudal original. De lo cual es lógico, ¿no? Porque nosotros recibimos un caudal y como les había dicho en el ejercicio anterior, para las bifurcaciones se va a ir cierta parte del caudal. En este caso, como tenemos dos salidas completamente perpendiculares, para acá se va a ir el 50% y para acá se va a ir el 50% de dicho caudal. ¿Ya? Entonces, por eso el caudal queda a la mitad de entrada. Ahora sí, vamos con nuestras operaciones en el lado derecho. Sería 0,0175, llega 0,0175
Y ahora sí determinamos nuestras velocidades, dando por resultado 58,33 metros por segundo y 35 metros por segundo. Ya, ahora sí. Ya, entonces con este caudal de salida, ahora bien, vamos a determinar el momento en ese punto. El m sub 0 aquí. Ya, entonces escribamos la ecuación que teníamos en el anterior ejercicio, que era la sumatoria, vamos a considerar antihorario positivo de nuevo, de los momentos externos, es igual a la sumatoria de las salidas del flujo másico por velocidad, distancia, menos la sumatoria de las entradas, flujo másico, velocidad, distancia. ¿Ya? Donde flujo másico por velocidad es fuerza y distancia, por eso es torque. Ya, ok, entonces tenemos lo siguiente, sumatoria, a ver, no, ya no pongamos esto, sino m sub 0. Si nosotros no despreciáramos el momento de fricción sería mf, ¿ok? De hecho, en el siguiente ejercicio tenemos que no despreciamos. Sí, aquí dice, miren, el torque por fricción es 0,06. Pero ya vamos a hacer el siguiente ejercicio en un momento. Bien, entonces tenemos m sub 0 va a ser igual a el momento, a las salidas menos las entradas. No, no tenemos como tal entradas, ¿verdad? Así que esto de aquí es 0. Y ahora tenemos simplemente las salidas. Vamos a ir analizando. Tenemos la salida 2. Este genera un torque positivo en sentido antihorario, ¿verdad? Sería así. ¿Ya? Entonces sería positivo de la distancia 2, flujo másico 2 por velocidad 2. Ya, al otro, la entrada 1 genera en cambio un sentido horario y nosotros estamos considerando que horario es negativo, así que sería negativo de la distancia 3, bueno, no sería distancia 3, sino distancia 1, flujo másico 1 por velocidad 1. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que m sub 0 es distancia 2, densidad, caudal 2, velocidad 2, menos d1, ρ, caudal 1, velocidad 1. Tenemos distancia 2, densidad. Caudal es área por velocidad, así que sería área 2, velocidad 2 al cuadrado, menos distancia 1, densidad, área 1 por velocidad 1 al cuadrado. Ya, ¿qué tenemos aquí de similar? Solo la densidad. Mm, podríamos sacarle factor común, ¿no? Entonces vamos a reescribir esto como densidad, distancia, área 2 b2 al cuadrado y el otro área 1 b1 al cuadrado. Ya, ¿nos dan la densidad del agua? No, pero vamos a asumirla de 1000. A ver, ya, dice, ya estamos haciendo algo mal por aquí y es que estamos determinando, nos dice que está estático. A ver, dice, y de expresión de efecto friccional, determine la velocidad rotacional del rociador, el momento de torsión necesario para evitar. Ya, tenemos todo, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es el literal B. Entonces sería m sub 0 es 1000 por distancia 2, que es 0,35, área 2.
5 por 10 a la menos 4. Velocidad 2, 35 metros por segundo. Distancia 1 es 0,50. Área 1 es 3 por 10 a la menos 4. Y el de acá sería 58,33. Ah, aquí me faltó el cuadrado y acá también me faltó el cuadrado. Entonces el m sub 0 va a ser igual a 1000 por 0,35, 5 por 10 a la menos 4, por 35 al cuadrado, menos 0,5 por 3 por 10 a la menos 4, por 58,33 al cuadrado, dando un resultado de menos 295,98. Ya, decía que es negativo. Eso quiere decir que va al sentido opuesto al que nosotros hemos considerado. Ya, entonces lo expresamos de esta forma. Ya. Ahora nos dice que tenemos que calcular la velocidad rotacional del rociador. Ya, entonces nosotros debemos saber, bueno, haciendo recuerdo de lo que aprendimos en el pre, de la velocidad rotacional, que todo lo lineal era lo angular por un radio. Velocidad es igual a velocidad angular por r. Ya, entonces nosotros tenemos dos velocidades, ¿no? La velocidad 1, rotacional, velocidad angular 1, radio. Tenemos velocidad 2, velocidad angular 2, radio. Esto sería 1 y 2. Ya, entonces esas velocidades angulares van a ser igual a... Ya, sería despejar, pues simplemente. 58,33. 58,33 sobre, y el otro es 35 sobre. 35 sobre 0,35 y 58,33 sobre 0,50. Yep, entonces sería esos parámetros dando 116,66 radianes por segundo. Y el otro es 35 sobre 0,35 dando 100 radianes por segundo. 100 radianes por segundo. Si nosotros transformamos de radianes a RPM, sería básicamente multiplicar por 30 y dividir para pi. Sería 30 sobre pi cada uno. Yep. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Sería por 30 sobre pi, dando aproximadamente 954,92 revoluciones por minuto. Y el otro es 116,66 por 30 sobre pi, dando 1114,02 RPM. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos calculado la velocidad rotacional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Si no, para continuar el siguiente ejercicio. Bueno, parece que no hay dudas. Vamos a seguir al siguiente ejercicio. Este ejercicio de acá me lo tomaron en el examen, cuando vi la materia. Así que hoy vamos a resolverlo. Dice, el brazo giratorio de un lavador de vajillas entrega agua a 6 boquillas. Bueno, esto que estamos viendo aquí es un lavador de vajillas visto desde
la parte superior, vista en planta, ¿ok? Dice, el caudal total es 6.7 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. Cada boquilla tiene un diámetro de 3/16 pulgadas. Si los flujos en las boquillas son iguales, y ahora sí, el torque por fricción es 0,06 libra fuerza por pie, estime la velocidad de rotación. Asuma que la densidad del agua es 1,94. Esto siempre para agua, densidad del agua en el sistema inglés. Yep. Entonces vamos a comenzar. Vamos a escribir las consideraciones. Tenemos que esto es flujo uniforme, flujo incompresible y flujo estable. Ya, resalto cada una de estas. Flujo uniforme, como les había dicho, lo de la velocidad, que es uniforme. Flujo incompresible, que la densidad no cambia en el sistema. Y flujo estable es que la altura del agua no varía. Ya, ahora con estas consideraciones vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Ya, entonces vamos a plantear lo siguiente. Vamos a hacer la conservación de masa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan un caudal, ¿verdad? Pero ese caudal, como nos equivocamos en el ejercicio anterior, ese caudal no es como tal el caudal que va a salir por aquí exactamente, ¿verdad? ¿Por qué? Resalto. Ese caudal este caudal que va a salir por aquí es un porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se tiene que desviar a 6 secciones. Entonces, ese caudal de aquí no es el que va a corresponder a cada una de esas subsecciones, ¿ok? Entonces, para nosotros saber el caudal de salida, debemos utilizar la conservación de masa. Entonces, vamos a escribir conservación de masa. ¿Qué nos dice la conservación de masa? Que la sumatoria de las salidas del flujo másico es igual a la sumatoria de las entradas del flujo másico. Entonces, tenemos que la densidad, no, tenemos el caudal de entrada es densidad por caudal de entrada. Yep. Y el otro lado es 6 veces la densidad por el caudal de salida. ¿Por qué 6 veces? Porque tenemos 6 boquillas. Entonces, simplificamos las densidades porque habíamos dicho que era flujo incompresible, la densidad no cambia. ¿Cuándo sí va a cambiar? Cuando sean procesos industriales, cuando piensen hacer digamos, un intercambiador de calor, cosas así. Entonces, bueno, tenemos que el caudal de salida, como les había dicho, era el caudal de entrada entre 6. En este caso se reparte uniformemente para las 6 boquillas que tenemos. Entonces sería 6.7 por 10 a la menos 3 dividido para 6. Y este va a ser recién nuestro caudal 100% real. Ya, entonces tenemos 6.7 por 10 a la menos 3 entre 6, dando un resultado de 1.117 por 10 a la menos 3 pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Ahora, con este caudal de salida, ¿qué podemos realizar? Podemos determinar los demás parámetros que necesitamos. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a plantear lo de A ver, las velocidades serían... Podríamos determinar las velocidades como estábamos haciendo en los anteriores ejercicios.
Pero bueno, vamos a escribir ya lo de la sumatoria de los momentos. La sumatoria de los momentos externos es igual a la sumatoria de las salidas de la distancia por la masa por velocidad. A ver, vamos escribiendo lo más sencillo. De mb menos la sumatoria de las entradas, distancia, flujo másico por velocidad. Ya. Ahora vamos a seguir escribiendo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que tenemos torque de fricción porque nosotros tendríamos un torque que va en este sentido. Un momento, ¿no? Un momento hacia acá, m sub 0. Y también tendríamos un momento que va en el otro sentido, que sería el torque de fricción. ¿Ya? Pero en este caso, como nosotros queremos que la boquilla, bueno, que el lavador se encuentre fijo, nosotros vamos a asumir que el m sub 0 es igual a 0. ¿Ya? O sea, en este caso no va a haber m sub 0. Entonces tenemos que torque de fricción sería menos m sub 0, pero este es 0, porque está estático. ¿Ya? Va a ser igual a las entradas, no tenemos entradas, así que vamos a decir que esto es 0. Y tenemos lo siguiente, tenemos dos veces la distancia 1, m1 por velocidad 1. Ya, nosotros, yo estoy asumiendo que esta entrada de aquí es la 1, la 2 y la 3. Y esta es la 1, la 2 y la 3. Ya, entonces por eso dos veces distancia 1, M1, B1, donde distancia 1 es esta, distancia 2 es esta y distancia 3 es esta. Vamos a anotarlas por acá. Vamos a escribir datos. Datos, decimos distancia 1 es 5 pulgadas. La distancia 2, ¿cuánto sería? La distancia 2 debería ser la suma del anterior más el nuevo, ¿no? Y la distancia 3 sería, bueno, sería 5 más 6, 11 pulgadas. Y el otro sería 5 más 6 más 5, dando 16 pulgadas. Yep. Esto de aquí, para poderlo trabajar, vamos a transformarlo a pies. Entonces, para transformar de pulgadas a pies, simplemente dividimos para 12. Sería 5 entre 12, 0.417 pies. 11 entre 12, 0.917 pies. Y 16 entre 12, dando 4 tercios, 133. 1.33333 pies. Ya, ahora seguimos escribiendo. Tenemos, bueno, en este caso, considerando positivo antihorario, tenemos lo siguiente. Tenemos que todos van a ser antihorario. Yep. Así que vamos a considerar positivo todo. Sería más 2, distancia 1, M2. No, no es distancia 1, es distancia 2. Flujo másico 2, velocidad 2. Más 2 distancias 3, flujo másico 3, velocidad 3. Ya. Ahora bien, tenemos que sacar la velocidad. Ya. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar estas velocidades. Entonces, bueno, en sí las velocidades deberían ser iguales para todas, ¿no?
Así que vamos a escribirlo de esta forma. Entonces, la velocidad... A ver, ¿por dónde lo escribimos? Por acá. Ya. La velocidad va a ser el caudal sobre el área, ¿verdad? En este caso tenemos varias áreas, así que sería sacar varias velocidades como tal. Ujú. A ver, pero antes de nada nosotros tenemos... Ah, no. No, estaba equivocado. El diámetro es el mismo, lo que cambia son las distancias. Estas distancias de acá. Ya, entonces sí, ahora sí sería más fácil. Vamos a poner por acá área. Área va a ser igual a pi cuartos, diámetro al cuadrado. Entonces sería pi cuartos, 3/16 por un doceavo. ¿Por qué por un doceavo? Es la transformación de pulgadas a pies. Simplemente este valor pues lo dividen para 2. Ya, todo esto al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a pi cuartos, 3/16 por un doceavo al cuadrado. Yep, este valor me sale 1,917 por 10 a la menos 4 pies cúbicos. Ya, ahora vamos a sacar la velocidad en los diferentes puntos. Entonces sería lo siguiente. Sería el, el caudal, sería el caudal de salida como tal, ¿no? Caudal de salida. A ver, ese tiene que escribirlo acá arriba. Caudal de salida sobre área, ¿no? Entonces sería 1,1117 por 10 a la menos 3 sobre 1,917 por 10 a la menos 4, que sería el valor del área. Por tanto, la velocidad va a ser igual a 5,82 pies por segundo. Ya, tenemos esa velocidad para cada una de las boquillas. Pero en este ejercicio hay que considerar algo adicional. Que nosotros tenemos velocidades, esta velocidad es aparente. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una velocidad otorgada por la rotación. Yep. Entonces sería que esta es la velocidad, o sea, la velocidad real. La velocidad real es la velocidad que hemos calculado menos la velocidad, ¿cómo le ponemos? Angular. Ya, esa sí sería la velocidad real. Y otra consideración que debemos tener es que nosotros, cuando estamos haciendo eso de acá, es una velocidad totalmente perpendicular, ¿no? De esta forma. Ya, pero si nosotros vemos desde un lateral a lavavajillas, vemos que la velocidad en realidad no es para acá, totalmente perpendicular, a eso me refiero, sino que la velocidad va hacia abajo, ¿no? Entonces, esa velocidad debería ser multiplicado por, en este caso, el seno de 40, porque está pegado al eje Y, este ángulo. Ya, ahora, la velocidad real va a ser la velocidad calculada con anterioridad menos la velocidad dada por la velocidad angular, ¿ok? Entonces sería la velocidad real es igual a la velocidad que hemos calculado con anterioridad con el seno, en este caso de 40, ¿no? Recalco, es porque esta de aquí es velocidad perpendicular, pero si nosotros vemos, en realidad es para abajo. Ya, entonces sería 5,82 por el seno del 40, de 40. Y como habíamos dicho en el anterior ejercicio, velocidad es
bueno, velocidad lineal es igual a velocidad angular por un radio. Entonces vamos a anotar eso acá. Velocidad lineal velocidad angular, perdón, es la velocidad, no, es la velocidad angular por un radio. Yep, entonces la velocidad real va a ser igual a, vamos a anotar aquí, 582 seno de 40 da 374,1. 374,1 menos velocidad por un radio, velocidad angular por un radio. Ya. Entonces, con esta velocidad real, vamos, con esta expresión de velocidad real, vamos a insertarlo en nuestra ecuación que tenemos acá a la izquierda. Entonces tenemos que el torque de fricción es igual a 2 distancia 1, densidad, caudal 1 por velocidad 1, más 2 distancia 2, caudal 2, sería densidad caudal 2. O saben que ya vamos poniendo todo, pues de una. Sería densidad, área por velocidad 1 al cuadrado, más 2 de 2, densidad, área por velocidad 2 al cuadrado, más 2 de 3, densidad, área por velocidad 3 al cuadrado. Ya, eso nosotros lo que llamamos radio, en realidad sería la distancia que nosotros hemos escrito por acá. Ya, así que mejor pongámosle por D, de distancia, no diámetro por si acaso. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a sacar factor común aquí lo que se pueda. Sería el torque de fricción es 2 veces la densidad por el área de la distancia 1 por la velocidad 1. ¿Cuál sería la velocidad 1? Sería la velocidad que tenemos acá al lado derecho. No esta de acá, esta no. Esta es una velocidad aparente. Esta velocidad de acá, la de acá arriba, no considera, primero, no considera este ángulo que se ve aquí. Y segundo, no considera la velocidad angular. Porque en teoría esto está dando vueltas así. Los lavavajillas. Entonces, esta sería la velocidad real. A nuestra velocidad calculada acá arriba, bueno, y corregida con el seno, le restamos esta velocidad angular. Ya, entonces ahora sí, sería 3 puntos. A ver, sería 3.741, 374, pongámosle. Menos velocidad angular, distancia 1 al cuadrado. Ya. Eso por ese lado, distancia 2 sería lo mismo, ¿no? 374 velocidad angular por distancia 2 al cuadrado. Más distancia 3, 374 menos velocidad angular, distancia 3 al cuadrado. Ya, entonces estas serían nuestras velocidades 1, 2 y 3. Yep. Ahora bien, ¿cuál es la velocidad angular? Es el asunto. Eso es lo que debemos determinar, de hecho. Estime la velocidad de rotación. Ya. Entonces, vamos a ir evaluando pues todo lo que se pueda. Sería 0.006 dividido. Vamos a mandar esto para acá. Sería 2 veces por la densidad que es 1,94. Y el área es 1,92 por 10 a la menos 4. Igual a distancia 1 es, es 642 por 374 menos 642 de 1 al cuadrado. No, a ver, 6.
Ahora estoy aquí, cometí un error, sería 642 velocidad angular al cuadrado. Em, Siento que se va a hacer una expresión enorme. Yo digo que lo mejor es... A ver, denme un momentito. Mm, a ver, chuta, se va a hacer una expresión enorme en realidad. A ver, entonces tendríamos que... mm, el flujo másico teníamos que haberlo sacado o haberlo dejado expresado. Porque el flujo másico, a ver, no, acá el flujo másico tenía que haberlo dejado expresado porque eso no iba a cambiar como tal el flujo másico. Y ahí ya no se nos hacía al cuadrado este asunto. A ver, mm, ahora dejen borrar por aquí esto. Y vamos a calcular, mejor dejen borrar todo esto de acá, porque se va a hacer una expresión enorme y el asunto está en que el flujo másico es el mismo para todos. El flujo másico en uno, 2 y 3. El flujo másico es el mismo para uno, 2 y 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que habíamos asumido acá en conservación, perdón, acá en conservación de masa. Ya, entonces vamos a, bueno, vamos a también a determinar ese flujo másico. ¿Y cómo lo determinamos? Sería básicamente densidad por caudal de salida, ¿verdad? Entonces, flujo másico es 394, caudal de salida es 1,17, chuta, 1,17 por 10 a la menos 3. Ya, ahora sí. Ya, este valor sería 1,117 por 10 a la menos 3 por 394. Ya, sería 4,4 por 10 a la menos 3. Mm, sí, 4,4 por 10 a la menos 3. Y esto sería kilogramos por segundo. No, no sería kilogramos por segundo. Sería libras por segundo, ¿qué? El flujo másico en sistema inglés. Porque tenemos slug. No, sería slug por segundo, entonces. Sí, creo que es slug por segundo. Ya, ahora sí. Sabiendo eso, podemos ahí sacarle el factor común más rápido. Entonces sí, sería 2 flujo másico de distancia uno por la velocidad uno real, que sería 374 menos velocidad angular, por la distancia uno más distancia 2 374 menos W de 2 más distancia 374 menos velocidad angular de 3. Ya, ahora sí. Ya, antes estábamos cometiendo un error porque estábamos demasiado abriendo lo del flujo másico, sino que nosotros por conservación de masa sabemos que el flujo másico es densidad por caudal y ya. No teníamos que haber hecho esa expresión enorme que estábamos haciendo en antes. Ya, ahora sí, vamos a continuar con el ejercicio. Ya, entonces tenemos que el torque de fricción, que ya lo sabemos, es dos veces el flujo másico, y aquí sería 374 distancia uno menos velocidad angular de uno al cuadrado, más 374 de 2
menos velocidad angular de 2 al cuadrado más 374 de 3 menos velocidad angular de 3 al cuadrado. Ya, vamos a hacer las expresiones. Voy a poner esto por acá. Es por acá arriba mejor, porque ya no hay espacio acá abajo. No quiero usar otra hoja. Ya, entonces esto ponemos aquí así. Ya, ahí. Ya, ahora sí, para tener espacio acá abajo, vamos a decir que el torque de fricción, bueno, el torque de fricción ya lo tenemos, por si acaso. Lo que vamos a despejar es la velocidad angular, pero tenemos que ir limpiando pues toda esta expresión enorme que tenemos. Vamos a dejar el m ahí en paz. Entonces tenemos 374 por distancia 1, que es 0,42 menos velocidad angular 0,42 al cuadrado. Entonces 0,42 al cuadrado. 0,18. 0,18 mega más 374 por distancia 2, que es 0,92. Menos distancia 2, que es 0,917 al cuadrado, dando 0,84 velocidad angular, más 374 de la distancia 3, aunque aquí parece que estuviera elevado al cubo. Ya, ahí sí, distancia 3 es 1,33 menos la velocidad angular de la distancia 3 al cuadrado, siendo 1,77 omega. Ya, ahora sí, vamos a ir evaluando estos valores. 2 omega, que diga 2 flujos másicos. Voy a hacer estas operaciones, esta y esta y esta. 374 de 0,42 más 0,92 más 1,33. Ya lo que es numérico me sale 9,90. A ver, 9,99, 10 casi. Vamos a ponerle 10. 10 menos los... Vamos a restar ahora estos de aquí. 1, 2 y 3. Estos de aquí me sale 0,18, 0,84 y 1,77 me da 2,79. 2,79 omegas. Ya, ahora sí quedó mucho más bonito todo esto. Ya, ahora sí tenemos que 10 menos 2,79 omegas es igual al estado de fricción sobre 2 veces flujo másico. Y por último tenemos que 10, a ver, sería 2,79 omegas es igual a 10 menos estado de fricción sobre 2 flujos másicos, ¿no? Ya, entonces por último, omega es 10 menos estado de fricción sobre 2 flujos másicos. Y todo esto para 2,79. Ya, y esta sería pues la expresión final para la velocidad angular. A ver, ay, potente este ejercicio. A ver, ya, entonces tenemos 10 menos el estado de fricción. eh, ¿Qué pasó? Ahora sí, perdón. 10 menos estado de fricción es 0,06. 0,006 sobre dos flujos másicos. Dos flujos mágicos. ¿Cuántos flujos mágicos? 4,4 por 10 a la menos 3. Ya, ahí. Sobre 2,79.
Yep, entonces vamos a meter todo esto a la calculadora. Queda 10,006 sobre 2 por 4,4 por 10 a la menos 3, 2,79. Sale 3,34. 3,34 radianes por segundo. Ya, nos pide en RPM. Déjenme hacer más arriba todo esto. Puta, ya ahí sí. Hasta acá. Ya, entonces, ¿cómo nosotros transformamos? Vamos a hacernos un acá. 334 radianes por segundo. Ya. Haciendo el recuerdo, 334 decimos 2pi radian es igual a ¿qué? A una revolución por 60 segundos, pues es un minuto. Entonces simplificamos radianes con radianes, segundos con segundos. Y esto es lo que les decían antes en el ejercicio de arriba, que era 30 sobre pi. Ya. Solo que aquí lo quiero detallar un poco más. Entonces sería, vamos a multiplicar 334 por 60 sobre 2pi. Sería 31,89. 89 revoluciones por minuto. Eso significa RPM. Bueno, y finalmente, pues esa sería la respuesta. 31,89 RPM. Y aquí, como observamos, hemos resuelto un ejercicio de examen. Yep. Entonces, ese sería el ejercicio. Me gustaría hacer una breve recapitulación del ejercicio, por si no quedó algo claro. Así que vamos a comenzar a explicar de nuevo todo el ejercicio. Miren, nosotros inicialmente teníamos un torque de fricción que les estaba mencionando. Ya, y tenemos un M sub 0. Ya, pero en este caso nosotros no consideramos el M sub 0 por el sencillo hecho de que está estático en este eje. Está estático, por tanto no va a haber momento, sino que simplemente va a haber un momento de fricción. ¿Ya? Mm, bueno, entonces tenemos las diferentes distancias. La distancia de 1, la distancia de 2 y la distancia de 3. Ya, las expresamos acá en pies, a cada una de ellas. Sacamos el área. Nosotros nos dimos cuenta que esto es muy importante, ¿no? Que el caudal de entrada, porque nosotros nos van a dar un caudal aquí, ¿no? Caudal total es tanto. Pero nosotros no debemos asumir directamente que ya ese caudal es el directo aquí. No, es un error. Nosotros nos dan un caudal, pero este es el caudal de entrada. Y nosotros queremos saber cuál es el caudal de salida. ¿Por qué? Es bastante lógico que en cada una de estas salidas va a tener un cierto porcentaje del caudal de entrada. Yep. Entonces, para saber cuál es ese porcentaje, aplicamos conservación de masa. Decimos que existen 6 salidas del flujo másico, entonces sería 6 densidad caudal de salida, caudal de entrada. Y finalmente sería el caudal de entrada entre 6, y ese sería el caudal que pasa por cada una de las boquillas. Bueno, con este caudal calculamos acá arribita lo que es el flujo másico, y a su vez también calculamos la velocidad, en donde en este caso nuestra velocidad que hemos calculado no es la real, sino que hay que restarle la velocidad angular. Y muy aparte, nuestra velocidad no es totalmente perpendicular. O sea, ¿a qué me refiero? Que esto de aquí no va así, de este modo, sino que nosotros tenemos un pequeño ángulo de inclinación hacia abajo, por eso nosotros lo multiplicamos por seno de 40.
y le restamos la velocidad angular. Deben recordar que la velocidad lineal es la velocidad angular por un radio. Entonces le restamos esto. Aquí no colocamos directamente un valor por el sencillo hecho de que este parámetro varía de acuerdo a la posición de la boquilla. Entonces este sería nuestro velocidad real. Entonces aplicamos la sumatoria de los momentos externos de las salidas menos las entradas. Las entradas no tenemos, así que sería cero directamente, ya que no entra como parte de nuestro sistema. Tenemos dos veces de la distancia uno, porque tenemos uno y uno, 2 y 2 y 3 y 3. Por eso es dos veces, dos veces, dos veces. Todo es positivo por el sencillo hecho de que todos generan sentido antihorario de acuerdo a nuestra convención de signos. Y de ahí lo demás es destreza matemática. Esto de aquí es lo que hemos expresado acá y acá, solo que aquí ya van variando de acuerdo a las distancias. De ahí multiplicamos cada uno de los valores. Y bueno, despejamos, hicimos las operaciones, despejamos, despejamos. Y acá seguimos despejando. Y finalmente la velocidad angular nos quedó este valor de acá, 334 radianes por segundo. Y no olvidar pues que los radianes por segundo es 30 sobre pi. Si lo quieren transformar de una o hacen de esta forma, una revolución son 2 pi radianes y bueno, 60 segundos, un minuto. Entonces finalmente la respuesta es 31,89 revoluciones por minuto. Bueno, espero pues les haya gustado la ayudantía. Y nada, chicos, pues que les vaya súper que bien en, en su lección. Y bueno, hasta aquí queda pues la ayudantía, chicos.